Ha llegado el momento que todos esperaban. Empezamos con el desarme de equipo y con las reparaciones de intercambio de periféricos. Vamos a empezar dando dato por dato, así van aprendiendo. Vamos con el video. Bueno, comenzando vamos a tener un equipo en el cual tenemos que estudiar por dónde lo vamos a trabajar. Preferentemente utilicen una púa plástica antes que metálica se inicia. Si tenemos un equipo que tiene bandeja porta SIM, tenemos que sí o sí, en primer lugar, retirarla. Y de lo que vamos a hacer, empujamos con la llave de apertura y lo dejamos ahí a mano. Tengan cuidado porque a veces puede llegar a tener una tarjeta de memoria y un chip. En esa parte podemos introducir la púa cuidadosamente sin quebrar el borde fino y empezar a ejecutar una separación. Este tipo de equipo se le dice unibody porque toda la carcasa trasera incluye ya los laterales del equipo y retirando esta vamos a encontrar debajo tornillos. En este modelo, en este video de este ejemplo, tenemos varios para mostrarle, van a poder separarlo de esta manera. Separamos toda la carcasa de atrás. Es importante destacar que si utilizan la púa plástica pueden deslizarse, por así decir, pero si utilizan la metálica que había mostrado recién, hay que tener cuidado, porque se introduce más adentro y pueden pasar flex en esa zona, que pueden llegar a ser del lector de huella o del botón de encendido. Así que mucho cuidado ahí. Podemos hacer unas palanquitas con cuidado, así vamos destrabando cada una de ellas. Cuando vayan agarrando experiencia, manualmente también lo pueden hacer. Yo particularmente lo hago manualmente, pero le estoy enseñando con las herramientas adecuadas hasta que ustedes le agarren la mano. Para retirar la carcasa siempre tenemos que ver las interconexiones que tiene, porque a veces la placa principal donde se asienta todo está con un periférico, un componente puede ser pegado como en este caso. Así que en ocasiones, como esta huella está pegada a la carcasa trasera, le aplicamos calor. O con una fuerza en seco podemos empujarlo hacia adentro y así podemos liberarlo. Esto es un Samsung A11 si no mal recuerdo. Ahí lo pudimos empujar y lo giramos ya retirando la carcasa. Tenemos tornillo en la parte inferior y tornillo en la parte superior. En Android, en general, a veces no hay diferencia de los tamaños de tornillo o los tipos de tornillo, pero en ocasiones sí, así que por las dudas prestemos atención para verificar si los tornillos son diferentes o no. Vamos a agarrar la punta adecuada, en este caso agarramos un Phillips o Cruz, como le quieran decir, de 1,5, va a ser el cotidiano en la mayoría de teléfonos Android que van a poder utilizar. Eso va a depender, por ejemplo, Motorola utiliza un T4, un T5, pero después la mayoría de las otras marcas utiliza una cruz de 1,5. Vamos retirando el blindado, vamos desmontando todo de cero, vamos a analizar absolutamente todo ahora, todos los periféricos. Pueden sacar fotos al momento previo de empezar a retirar los tornillos para recordar la ubicación siendo su primera vez. Siempre el objetivo va a ser retirar porta-SIM y chip y desconectar la batería, porque necesitamos quitarle la energía para poder manipular el teléfono sin riesgo a que un contacto positivo se toque con un negativo, porque si se toca un positivo y negativo generaríamos un corto. Vamos retirando los flex, esos flex que tienen una base como se ve por encima, se levantan tan solo, es una base plana metálica que ayuda de soporte, y lo levantamos y listo. Eso lo pueden hacer preferentemente con algo plástico, lo pueden hacer manualmente. Tenemos dos flex, en este caso, lo levantamos, fíjese lo sencillo que es levantarlo con cuidado, preferentemente de la parte del medio, ¿no? Y de esa forma ya lo podemos desconectar. Ya les voy a estar explicando por qué esos flex están ahí, así pueden empezar a identificarlo. Vamos retirando los tornillos de la carcasa de arriba, con cuidado. ¿Qué son los flex? Los flex es una cinta plástica donde contiene pistas
una al lado de la otra y sirven para comunicar distintas zonas. Por así decir, es como un puente que lleva energía de un lado al otro e información. Podemos ver en la batería polo positivo y negativo, así como en otro equipo esto batería interna, ya vamos a ver cómo son en otros equipos de batería externa. Ahí les dice positivo y negativo. Tenemos el parlante de audio que tiene dos contactos. La mayoría todo va a tener positivo y negativo o dos contactos. Todo circuito tiene un positivo y negativo. Cuando retiren una antena, un cable coaxial, siempre tómenlo desde el borde, desde la parte metálica, no desde el cable porque lo pueden cortar. En este caso lo que verificamos al costado es un pulsador mediante un flex. ¿Ven? Podemos tocarlo en el medio. Y en este caso ese se conecta por debajo de la placa. Hay algunos que se conectan por encima, puede tener una pestaña, viene a ser un soporte donde justamente se ingresa el flex y luego se baja una pestaña plástica para que lo presione. Para retirar la placa tenemos que ver las trabas, o vamos haciéndole un poquito de juego con cuidado, hasta verificar que podemos desmontarlo. Acá estamos tratando de ver si va de arriba hacia abajo. Bueno, vamos a quitar la cámara por un lado, podemos ya empezar quitando la cámara para que nos sea más fácil. No es necesario quitar las cámaras, en ocasiones sí puede ser un poco más cómodo, pero acá lo hacemos para tratar de separarlo desde ahí. Fíjense, ahora lo agarramos de ahí y sale, ¿vieron? Estos son conexiones de flex. Empiecen a trabajar sin miedo. Si trabajan de manera cuidadosa, con respeto, no van a romper nada. Ahí estamos viendo que tiene contactos el flex de volumen, hacia abajo, hacia arriba y de encendido. Y ahí tenemos las cámaras ya desmontadas, faltan desmontar un poco más. Eso que ven ahí, esos blindados, esos blindajes, se llama jaula de Faraday. Lo que viene a hacer es una protección estática para que con su energía que contiene uno no pueda quemar los componentes que son delicados que están debajo de él. También sirve de disipación de calor, para eliminar el calor. Podemos utilizar, si quieren, un guante antiestático, como lo estoy usando en este caso. Dentro de las leyes de la estática está para utilizar, pero no es 100% obligación. En general también pueden tocar algo metálico y ya se descargan. Bueno, quitamos las demás cámaras. Esos conectores donde están conectados, esos conectores plásticos que tienen un montón de pines, se les llaman FPC. Y tenemos varios, donde vaya un flex, siempre va a haber un conector FPC. También se le dice conector FPC al mismo conector que ya está en el flex, en la misma cámara, ¿no? Esa es la bandeja portasim, ahí podemos ver dónde está el zócalo portasim, que va soldado y que ingresa ahí. Ahí se nota el sensor de proximidad también, que son como dos camaritas. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Un sensor de proximidad y el otro de luminosidad, que regula el brillo automático y el otro cuando se tapa se bloquea la pantalla. Ahí tenemos el FPC de la cámara. Fíjense, la cámara va ahí y el sensor de proximidad estaría en esa parte cercana. La misma pantalla tiene ese hueco, ¿no? Tenemos conector de antena coaxial, ahí donde estaba conectado el cablecito al principio, que en general lleva lo que viene a ser la antena de red, la de señal. Lo que ven ahí arriba es un micrófono. El teléfono puede tener uno o dos micrófonos. Ese es un micrófono en la parte superior, no es el principal, sino el secundario. Tenemos el flash, tenemos acá lo que viene a ser el conector de jack de 3,5, el del auricular básicamente. Y tenemos el parlante. Acá lo que estamos haciendo es desmontar todo. Vamos a desmontar todo para que ustedes puedan ver cómo reemplazar estos componentes y llegar a una solución. Hay un huequito, tratamos de levantarlo. A veces puede llegar a ser que cuando lo levanten se parta la mitad del plástico, en realidad viene dividido ya. Si se abre no pasa nada, se vuelve a unir y listo. Lo vamos trabajando con la púa, metiéndolo un poco hacia adentro para poder sacarlo. Ese es el parlante de llamada, se le llama speaker.
y tiene dos contactos, uno a cada lado, el cual toca la placa y ya envía su información. Ahí lo pudimos retirar. Tengan en consideración que cada una de estas cuestiones que esté fallando, en primera instancia, el reemplazo es la reparación. Por lo tanto, si tenemos un parlante de llamada que está fallando, que no se escucha, sería tan sencillo como retirarlo, así como estamos haciendo nosotros. Ahí le estamos mostrando la rejilla de audio que tiene adelante. Retirarlo y colocar uno nuevo. Así de sencillo podrían estar realizando una reparación. Y eso lo vamos a realizar ahora en breve. Vamos a hacer un simulacro para que vean cómo pueden solucionar problemas. En ocasiones esa rejilla se puede ensuciar, pueden limpiarla. Si se escucha abajo, en general es porque la rejilla está sucia. Bueno, entonces tenemos las cámaras a un costado, el parlante speaker de llamada, por lo menos acá en Argentina se le llama así, en otros países, si no me recuerdo, se le dice bocina, puede variar, pero es el parlante de llamada en sí. Vamos a retirar la carcasa que se encuentra debajo. Resguarden bien los tornillos. Como les dije, pueden trabajar si quieren con guantes, si no, no es 100% necesario. Tomen fotografías si quieren saber la ubicación de cada uno de estos tornillos. Si se pueden olvidar, pueden tomar fotografías previo al desarme. Es un consejo, un tip para aquellos que inician por primera vez a desarmar un equipo. No pueden romper nada siempre y cuando trabajen con cuidado. Vamos a tratar de ver si podemos meter esta púa, pero la plástica es media gruesa, así que vamos a probar con la metálica que es más finita, siempre con cuidado. Bien, ahí salió. Lo que salió abajo fue la carcasa inferior, pero que tiene un parlante, ya le voy a mostrar. Ahora, ¿qué estamos viendo de abajo? Lo que estamos viendo de abajo, bueno, se ve el micrófono, ¿no? El mismo micrófono que estaba arriba, pero el de abajo es el principal, el que justo se ubica cuando ustedes hablan. Ese es el micrófono principal. Más adelante, en otros módulos van a ver cómo reemplazarlo. Tiene un conector de carga del tipo C, un vibrador. El objeto redondo es un vibrador. No es una pila, muchos piensan que es una pila o algo por el estilo. Y ese flex que estamos levantando es el que va a comunicar la placa de abajo, que está sola, con la placa de arriba. Vamos a retirar el cable, ahí está, como dijimos, de la parte metálica, perfecto, sin riesgos. La placa de abajo se lo considera sub, se le dice sub, SV, y la placa principal se le dice main en inglés. Acá en la carcasa inferior tenemos el parlante altavoz. Tiene dos contactos también, ¿recuerdan el parlante de llamada? Tiene dos contactos con dos clavijas, dos pines laterales, separados que tocan la placa y este toca la placa pero con un flex y dos contactos juntos. Esos dos de ahí tocan justamente ahí. Y ahí es cuando envía el voltaje y bueno, en fin, la información para que el sonido pueda pasar. Ustedes pueden presentar el objeto y ver justo dónde hace conexión. Así que ahora vamos a estar trabajando absolutamente todo para poder aprender no solamente qué tipos de componentes tenemos o conexiones en un teléfono, sino también cómo reemplazarlos. Ustedes ya están aprendiendo cómo reparar teléfonos desde este mismo módulo. Esto que les voy a mostrar es de otro teléfono para mostrarle que la placa inferior se conecta con la placa superior y en algunos modelos es con un flex que va a ir superpuesto, hace de puente. Recordemos que el flex es un contacto plástico donde pasan pistas, donde hay puentes y va a comunicar de abajo hacia arriba. Por eso ahí arriba dice main y debajo sub. Para que tengan en consideración, eso hace la comunicación. Tenemos conector FPC y ahí se ven las pistas que tenemos en ese conector.
Ahí está, main. Pueden trabajar de manera ordenada en una manta antiestática. Muy recomendado que quienes puedan se la puedan comprar porque la verdad es que es muy beneficiosa, te ayuda a trabajar de una manera muy buena y prolija. Y aparte de que te cuida la estática, podés observar bien los tornillos inclusive dónde están. Ahora le voy a mostrar que en algunos casos el parlante les queda en la carcasa trasera, como acá. Miren, ahí tenemos otro parlante altavoz. Ese vino en la carcasa y ese está de forma independiente, creo que es una 31, con sus dos contactos. La mayoría de componentes tiene dos contactos, los más básicos como, por ejemplo, algunos micrófonos, como el vibrador, como el botón de encendido, como los parlantes. Otros tienen un poco más, pero siempre va a haber un positivo y un negativo. ¿Por qué? Así cierra un circuito electrónico. Más adelante van a ver eso. En este caso les voy a mostrar lo que es una huella digital, pero los que vienen para la parte detrás de la pantalla. Eso que están viendo es el lector de huella digital y este es el otro del equipo. Fíjense la diferencia. Es con un flex, como una camarita que va conectado por detrás de la pantalla, que la pantalla suele tener una microperforación láser, la cual no se ve, y en el caso que falle, bueno, tendríamos que cambiar justamente este repuesto. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero están aprendiendo en este poco tiempo cómo cambiar un lector de huella detrás de una pantalla. Les voy a seguir mostrando más cosas, por supuesto. Vamos a ver cómo cambiar cámara, cómo cambiar lector de huella, cómo cambiar un flex, placa de carga en sí, cómo cambiar un parlante. Básicamente hacia la sustitución o el reemplazo del mismo. Bien. Si tuviésemos que cambiar directamente el lector de huella, ¿qué hacemos? Sacamos ese y traemos el nuevo. Ahí está. Fíjense en lo sencillo, vamos a hacer un simulacro así con cada cosa. ¿Qué es? Trajimos el repuesto nuevo, siempre con el número de modelo, pidiéndolo, lo conectamos y ya está. Y ya está, señores y señoritas, ya podemos tranquilamente armar el equipo. Falla la cámara, esa cámara no está funcionando, listo, tiramos o le dejamos para que el cliente lo pueda llevar y traemos la nueva, la cual ya la vamos a conectar. ¿Cómo se conecta? Si la levantaron para retirarla, la van a posicionar bien centrada y presionan. Y listo. Falla esa otra cámara, la tiramos la miércoles, agarramos la nueva y la colocamos. Mi consejo en realidad es que no la tiren, sino que en lo posible se lo den al cliente para que verifique que se cambió el repuesto. Cámara nueva también, ahí estamos haciendo un cambio de cámara. Estos servicios se pueden cobrar, se cobran muy bien. No necesitamos utilizar ninguna herramienta especial, solamente un kit de destornillador o un Phillips y una púa y nada más. Es increíble, pero en ocasiones no necesitamos mucho más. Se puede empezar de a poco a trabajar en este rubro y obtener buenos ingresos. Vamos a retirar el flex que tiene el pulsador de abajo, que es el de encendido, y lo de volumen. En caso que se rompa el encendido, si es culpa del botón de este flex, podemos trabajarlo. En estos casos se aconseja, si pueden, aplicarle un poco de calor también ayuda. Si no, podemos aplicarle alcohol isopropílico, que se va comiendo el pegamento y te va a ayudar a poder retirar el mismo flex. Vamos levantando con cuidado. Tengan cuidado, yo por experiencia ya estoy utilizando una pinza de precisión, que es metálica, pero hay que tener cuidado porque como es finita lo puede pinchar y puede terminar dañándolo. Aunque si van a reemplazarlo nos da igual, pero si está funcionando y lo retiran por X motivo, habría que sacarlo sano. El pulsador, el botón, también tiene dos contactos, sino que lo tiene en cada lateral de la parte gris que están viendo, donde se hace la presión. Y esos viajan por las pistas, por esa parte plástica, hacia esos pads. Los pads
Los contactos son esos dorados que ven, esos cuadrados dorados que están en el flex. Eso va a ser una conexión directa con unos pines que va a tener la placa. Los medios de conexiones suelen ser cables, suelen ser PAT, suelen ser pines, como ya vimos. Teníamos flex, en este caso teníamos pines, por ejemplo, o clavijas en el parlante de llamada. Y en algunos modelos pueden ver cables soldados directos, o flex soldados también en otros modelos. Ahí lo retiramos. Entonces, si quisiéramos reemplazar esto, ya estás aprendiendo cómo hacerlo. Compramos uno nuevo y ¿qué vamos a hacer? Pegarlo. Es probable que ya el nuevo te venga con tal vez un pegamento, una cinta doble faz. Entonces te evitas colocarle pegamento nuevo. Sin embargo, nosotros, como estamos haciendo un simulacro, vamos a pegar el nuevo con pegamento. O por ejemplo, si agarras otro pulsador que sea similar, igual, de otro modelo, podemos colocarlo. Te pueden estar surgiendo dudas, tal vez como, ¿puedo cambiar cualquier cámara del teléfono por otra? ¿O qué repuestos se pueden cambiar de forma universal? Bueno, la verdad es que, primero que nada, tenés que tener en cuenta que lo único que podrías cambiar de forma universal sería el parlante y el vibrador, siempre y cuando sean estéticamente iguales, es decir, que tengan el mismo tamaño. Caso contrario, no va a caber bien y no va a hacer contacto con la placa. La cámara no se puede reemplazar por cualquiera, tiene que ser exactamente el mismo modelo. Y después, bueno, si hablamos de soldadura, pin de carga y eso, puede llegar a ser compatible. Acá aplicamos un pegamento T7000 o B7000, son pegamentos para pantallas, cual se puede aplicar sin ningún problema. Aconsejo aplicarlo y esperar unos minutitos para que se empiece a secar. Así el pegado es más rápido. Dejamos secar un poquitito, bueno, yo no voy a esperar tanto igual, ya lo voy a ir pegando. Lo ubicamos como corresponde y ya estaríamos reparando un equipo que tiene problema en el botón de encendido o de volumen. Más adelante van a tener un listado en los siguientes módulos de qué fallas puede ocasionar esto. Por ejemplo, el equipo se reinicia constantemente, no enciende, tiene juego. Así que bueno, vamos a ir ubicándolo. Allá está el flex. De la manera correspondiente, siempre con cuidado. Ahí quedó un poquito levantado porque no esperé que se seque mucho. Vamos a ver si lo podemos aplanar un poquito. Y ahí lo vamos presionando. Tiene que quedar bien justo, todo bien perfecto, para que calce en la placa y pueda cumplir su función. Presionamos ahí, verificamos que todo esté ok. Más adelante van a ver que esto se puede verificar con tester también, con multímetro. Vamos a terminar de armar el dispositivo. Si tuviésemos que cambiar esa cámara, la cambiamos por una nueva, esa es la frontal y la colocamos ahí. Ya están aprendiendo a realizar reparaciones, no solamente el desarme, las medidas de seguridad, sino que están aprendiendo a realizar reparaciones de cámara, intercambiándola, reparaciones de vibrador, reparaciones de parlante de llamada, cambio de placa de carga, es cuestión de retirar la placa inferior y colocar una nueva. Pueden hacer cambio de lector de huella después de este video, chicos. Pueden estar ofreciendo sus primeros servicios. Pero aconsejo que ofrezcan sus servicios una vez terminada la capacitación completa, donde realmente van a estar preparados y certificados por nosotros para poder trabajar con total tranquilidad, que bueno, en realidad la tranquilidad va a depender de ustedes y de la confianza, pero ya con todo el conocimiento exacto. Esto también lo quitamos con alcohol isopropílico, ese es el vibrador, es un tipo de vibrador que tenemos ahí, vamos a ver en otros videos otros vibradores. Si esto habría que reemplazarlo, ¿qué vamos a hacer? Colocar pegamento nuevo, pegamento P7000 o T7000, también está el I3000, hay muchos,
Son pegamentos de pantalla los cuales no son corrosivos y con el calor directamente aflojan su pegatina y se vuelve nuevamente moldeable. Acá ocupamos el transparente, el B7000. El T7000 es negro. La diferencia un poco la van a ver en los cambios de pantalla. El B7000 como más grumoso cuando se seca y el T7000 es como un chicle cuando se seca. Así que colocamos, desmontamos el equipo de pie a cabeza y ya lo estamos armando con intercambio de cada uno de sus componentes. Falla la placa de carga. Fíjense, la placa de carga tenemos el conector de carga, si bien así separada, se puede cambiar completa. Se rompió el pin de carga tipo C, listo, la reemplazamos. Se rompió el micrófono, lo reemplazamos. Hay un problema de que no levanta señal porque esa es la zona de amplificación de señal para que tu operadora de red del chip tenga la señal necesaria. Se cambia completo. Está el micrófono, el pin. Entonces, antes que lidiar mucho, pueden retirar la placa vieja y tener la nueva ya directamente y colocarla, que están en general a precios muy accesibles. Entonces ustedes pueden cobrar su mano de obra. Recuerden que en este rubro, para poder trabajar de la manera adecuada, tienen que tener un conocimiento exacto. Yo particularmente me comprometo a poder darte toda la mejor enseñanza que pueda y toda mi experiencia para que te evites cometer errores, te evites perder dinero. Años y años de experiencia que lo estás teniendo en los primeros módulos de forma gratuita. Los siguientes módulos, la verdad que tienen un precio muy, pero muy bajo para lo que es el curso completo. Es como que fuese gratis más o menos, porque realmente con una sola reparación o dos que hagan en un equipo, ya el curso está pago completo, así que es como un regalo básicamente. El cobre es únicamente una cooperación para poder seguir manteniéndolo informado y seguir avanzando y enseñando qué es lo que más nos gusta en esta profesión, en conjunto con la reparación de telefonía celular y también todo lo que viene a ser informática en general. Podemos cambiar el conector coaxial, el cable coaxial. Lo podemos reemplazar en el caso de que se dañe o no funcione. Podemos cambiar el parlante de llamada. Si quieren se puede agregar en derredor para que no se mueva porque a veces viene medio pegado, pegamento. En el borde, no en el medio, en el borde. Y vamos a colocar la placa. La placa traten de calzarla bien y recuerden que tienen que levantar todos los flex, si es que se conectan por encima, colocar la placa y luego bajar los flex. Para que no les quede debajo. Tengan en cuenta todos estos tips. Conectamos los flex. Uno es de pantalla, ya les digo cuál. El de pantalla es el de la izquierda. Y el de la derecha, viene a ser, el flex que está a la derecha de la pantalla viene a ser el de la placa inferior que lo lleva. Hace como una L, por así decir. Conectamos la batería. La batería es lo primero que se desconecta al desarmar un equipo, siempre y cuando esté ya sin chip, esté sin tarjeta SD, y es lo último que se conecta cuando el equipo ya está armado de forma completa. Bueno, ahí nos quedó una gomita de protección, de antipolvo que tenía el conector de carga, no es necesario colocarlo, esto igual es como para que ustedes aprendan. Se rompe el parlante, se rompe también parte de la amplificación de señal que lleva el teléfono, podemos reemplazar este producto. Recordemos que tiene que ser en lo posible todo la misma marca y modelo, exceptuando parlantes, exceptuando vibrador o flex en ocasiones, pero tienen que ser estéticamente iguales para que calce. Vemos que tienen trabitas, así que primero calzamos las trabas y luego podemos ir bajando el dispositivo. Verificamos que calce bien todo en derredor, que no quede levantado antes de atornillar el equipo. Si bien la mayoría de teléfonos, bueno, acá le iba a mostrar el micrófono, fíjense, tiene, cuando ustedes lo presentan ahí, un punto, es un tip antes que me olvide, eso se llena de polvo a veces. Pueden probar, agarrar la carcasa y fíjense cómo pueden, si eso tuviese polvo, se tiene que ver hacia atrás, colocar la punta de una aguja o algo por el estilo y limpiarlo.
y a veces así se destapa el micrófono y funciona. Les mencionaba que recuerden que los tornillos son todos similares, en Android a veces no hay diferencia, pero si llegan a encontrar una, ténganlo en cuenta, porque puede pasar que sean diferentes y si colocan, esto es más grave, un tornillo largo donde iba uno más corto, puede llegar a sobrepasar la placa, tocar la pantalla por detrás y romperte la pantalla. Así que cuidado, no cometamos esos errores, por favor. Es probable que cometas, de igual forma, hablando de esto, algunos errores, absolutamente todos los técnicos tenemos errores, pero ya no van a ser errores en general cuando vayan teniendo práctica y aprendiendo de forma correcta, no van a ser errores tontos. La capacitación justamente está para que ustedes puedan trabajar en lo sumo posible de manera perfecta en conjunto con su práctica, pero errores siempre puede llegar a pasar. Esto no es un trabajo que sea a veces 100% perfecto. No se vayan a deprimir si sin querer algún día cortan algún flex. Está el riesgo. Este es un rubro que se trabaja de forma muy delicada, en pocos minutos, pero sí con una responsabilidad encima, ¿no? El trabajo o el teléfono de un cliente lo es todo, es una computadora. Entonces, tenemos que cuidarlo como tal. Tenemos que ser responsables, tomarnos el tiempo, trabajen tranquilos, tomen fotos, tómense su tiempo al momento de empezar. No se enloquezcan. Empiecen tranquilo hasta ir agarrándole la mano. Las ganancias son muy buenas en relación al tiempo. Le va a quedar mucho tiempo libre. En resumidas cuentas, parece un poco loco, pero con una reparación o dos, que a veces se realiza en media hora, otro en 10 minutos, otros como mucho en 1 hora, si es una reparación de este tipo de nivel 1, trabajando media hora, 1 hora, en muchas ocasiones es el mismo valor la ganancia para ustedes que lo que trabaja un obrero en 8 o 10 horas en el día entero. Entonces esto es una locura. Es un rubro muy pero muy bueno, que hay que aprenderlo bien, que hay que saber trabajarlo y que hay que saber disfrutar. Disfrutar el proceso. Estás dándole vida a algo que estaba totalmente dañado y tal vez no funcionaba. Somos como unos enfermeros de la tecnología, por así decir. Así que lo portamos con mucho orgullo y con responsabilidad. Por eso también tenemos que ser conscientes de que al tomar el compromiso vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a tomar decisiones inteligentes, siempre aprendiendo de algo que funciona y de lo que está bien. A veces una mala decisión o por querer ahorrarnos un poco de plata, optamos por tomar unas decisiones que después nos podemos arrepentir. Aplicamos un poco de pegamento alrededor del lector de huella porque recuerden que estaban pegados. Y ahora ya estamos en la parte final, chicos. Hemos cambiado de todo en estos minutos. Yo creo que van aproximadamente 30 minutos de video. Por favor, vean el video de vuelta, pongan pausa, tomen apuntes, siéntanse totalmente tranquilos. Hay más videos de otros tipos de celulares para que puedan desarmar y puedan ver. Yo le puse un poco de pegamento acá detrás para que se quede más quieto y no quede tan volando el lector de huella al colocar la carcasa. Tómense el tiempo necesario y practiquen. Repito, si hacen las cosas con cuidado, como les estoy enseñando, no van a romper absolutamente nada. Pero sean responsables. Se puede empezar de a poco y pueden estar ganando dinero de manera muy rápida. De manera muy rápida. Tanto en hardware como en software, ¿no? Este curso tiene hardware y software bastante completo. Les diría que es una de las mejores estructuras que hay de manera segura. Y ahí hemos terminado el equipo. Fíjense, quedó perfecto. Hemos hecho muchos cambios y la verdad que quedó un 10. Te invito a que puedas ver los siguientes videos donde vas a aprender mucho más.